Hola, muy buenas tardes, buenas tardes. Quiero hacer un comentario, quiero hacer un comentario sobre un tema que me parece terrible y es el tema sobre los guajún. La noticia sobre el pueblo guajún se ha ido desarrollando desde hace algunas semanas y se destapó una olla podrida tratando de esconderla. Estaban tratando de esconder y de pronto eso hizo que se estalle un tremendo chupo de postema dentro de cómo llevan la situación los ministros y el país como forma de administración, cómo se maneja. Entonces resultó el caso de los guajún, los nativos guajún, que es la segunda comunidad de pueblos originarios más grande del país. Entonces, ellos están esparcidos, son 281 comunidades que están esparcidos desde el departamento de Ucayali, San Martín y también Cajamarca y Amazonas. En estos cuatro departamentos, a la orilla de los ríos principales, ahí viven y en un connubio con toda esa región. O sea, son un pueblo extraordinariamente interesante porque son los protectores del bosque, son los que más han cuidado y actualmente viven en una lucha contra el gobierno. Recordemos hace unos días el señor Morgan Quero, el ministro de Educación, ministro así entre comillas, y de Educación también entre comillas, porque el ministro de Educación Morgan Quero lanzó unas desafortunadas palabras que al parecer eran fruto de una mente en forma totalmente desconectada de la realidad, cuando habló diciendo que eran las costumbres culturales del pueblo guajún esto de la violación de niños o de violación de niñas. ¿Ya? Cuando se estalla esto, obviamente la gente, al oír semejante bestialidad, comienzan los comentarios y comenzó a una escalada de la noticia, pero después oímos el mismo discurso con los mismos nombres, o sea que hay como una matriz de opinión en esto de costumbre cultural, ¿ya? Es decir, lo repite con las mismas palabras la ministra Teresa Hernández y con las mismas palabras lo vuelve a replicar el Adrián Sen, el primer ministro, todos con las mismas palabras. Costumbre cultural, costumbre cultural, costumbre cultural por aquí, por allá, y comienzan a hacer de esta frase un estribillo que resuena en toda la politiquería. La población indignada, pero entonces esto se ha ido destapando cada vez peor, porque al principio lo que parecía una bestialidad del ministro, entonces ya se vuelve como una estrategia del gobierno contra los pueblos guajún que están ubicados en las riberas de los ríos de la Amazonía. Hay un punto que es especial, que es esa zona de cruce entre los Andes y la Amazonía. Curiosamente, esta es la zona donde mejor crece la coca, ¿sí? Esa región donde se unifica, es decir, la ceja de selva. Por ejemplo, el Alto Huallaga, que durante los 80 fue un escenario terrible de megadestrucción que formó todas estas bandas criminales que rigieron durante los años 80 toda la región, y ahí el narcoterrorismo y todo esto. Fue un acto siniestro que ocurrió justamente a las riberas del río Huallaga, el Alto Huallaga. Y también una situación similar es la que ocurre en el Brain, donde bajan las cordilleras y comienzan a integrarse con la Amazonía. Bueno, todos esos territorios son los territorios guajún, pero empezando desde Ucayali hasta Loreto, todas las riberas de los ríos, ahí están las comunidades guajún. Hay otras comunidades. La verdad que es lamentable el estado de ignorancia y también la estrategia de silencio mediático
para que la ciudadanía no conozcamos acerca de ese patrimonio histórico, patrimonio cultural de las cientos de comunidades. Vivimos en uno de los lugares más privilegiados en cuestión de pueblos originarios del mundo, ¿ya? Pero desgraciadamente hemos observado escenarios en la historia mundial donde desaparecieron comunidades enteras de pueblos originarios en África, en Australia, en Canadá, en los Estados Unidos, en Uruguay, en Argentina. Por ejemplo, en Uruguay estaban los charrúas, no dejaron a uno solo. Destruyeron totalmente al pueblo charrúa en Uruguay. Entonces, sistemáticamente, a través de la historia, se ha dado esta desaparición de comunidades enteras. Y el Perú, que alberga tantas comunidades en la zona andina y también en la zona amazónica, nosotros no nos enteramos. Habían la violación de 500 niñas guajún y nadie se enteraba. Los periódicos que están muy pendientes de cada suceso de la farándula y todo esto, completo silencio con respecto a lo que estaba ocurriendo con el pueblo guajún y con la violación sistemática de las niñas guajún, que aparte de haberlas violado, las habían infectado de VIH. ¿Y quiénes? Profesores que enviaba el Ministerio de Educación. ¿Quiénes? Policías que cumplían sus funciones en esa región, o no cumplían sus funciones, que los habían enviado para cumplir funciones de resguardo y cuidado del lugar, y se habían dedicado a violar indígenas guajún. ¿Ya? ¿Quiénes más? Mineros ilegales que van a explotar esa zona, que es territorio controlado por las comunidades guajún, ¿sí? Y entonces, nada. Y a pesar de que se explotó esto, el periodismo, nada, las organizaciones supuestamente representativas de la defensa de la mujer, nada. La ministra de Población Vulnerable y ministra de la Mujer justamente es la señora Teresa Hernández, que en vez de defender a las indígenas guajún, salió a atacar a las indígenas guajún, justificando las demenciales palabras del ministro Morgan Quero, ¿sí? O sea, todo, como dice, el mundo al revés. Pero paseando por aquí, scrolleando, pude ver algo que la verdad lo quiero dejar grabado aquí porque lo voy a publicar, pero entonces quiero también compartirlo. Sé que tienen muy poca difusión estos videos que uno hace como dúos, pero por eso no lo hago como un dúo, pero quiero mostrarlo porque me parece demencial la magnitud de la forma como están tratando a esta comunidad peruana guajún. Y entonces vamos a abrir por aquí. Aquí tengo un audio, especialmente que quiero verlo. En realidad es un video, pero quiero que lo escuchen porque es la declaración de los miembros de la comunidad guajún, ¿ya? En esta época es que eso se les pasa. Creer que ya están en los tiempos donde pueden esconderlo todo y culpar de lo que sea a quien sea y que nadie se va a dar cuenta porque han podido comprar a la prensa. Y no es así, porque los pueblos guajún también tienen formas de comunicarse y muchos de sus miembros tienen teléfonos y entienden el castellano porque muchos de ellos son bilingües, ¿ya? Mira, vamos a ver el video, ¿ya? Vamos a oírlo. Ayer se dieron al gusto de burlarse de mí por no saber Pero gatito, este no es. castellano. Este es otro nativo, pero ese es de la comunidad Arhuacos, en la Sierra Nevada de Santa Marta. En Perú, más de 524 profesores no solo abusaron sexualmente de niños y niñas aguajún de la Amazonía, sino que los contagiaron de VIH en una provincia en donde el 75% de los portadores no cuenta con acceso a antirretrovirales. Aunque para la ignorancia de algunos, como el ministro de Educación Morgan Quero, la ministra de la Mujer Ángela Hernández y el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzen, esto podría tratarse de una práctica cultural. De prácticas culturales. Práctica cultural. Si es una práctica
práctica cultural. La presidenta del Consejo de Mujeres Aguajún afirma que vienen denunciando esto desde hace 14 años y que la excusa que siempre les da el Estado es no podemos llegar, no hay presupuesto. Y así los docentes que solicitaban a sus alumnas y alumnos relaciones sexuales a cambio de poco más de $1 o toallas higiénicas, confiando una vez más en que el sistema de justicia de este país, como siempre lo ha demostrado, está a favor de criminales, se encuentran en total libertad. Solo 111 han sido destituidos, 4 están en cese temporal y 72 han sido absueltos. La provincia ha declarado el VIH como problema de salud pública. CENEP ha reportado 165 abusos sexuales, Nieva y Santiago 175 cada uno, y Masa 7, Datem 1 y Nauta 1. Este es el infierno en el que viven las infancias aguajún, uno en que los expedientes disciplinarios sobre denuncias de violaciones se incendian súbitamente en la UGEL de Condorcanqui, y uno en que parece que el abuso a las infancias indígenas no provoca la misma indignación que otros casos de violencia. Importante entender cómo incluso han quemado los registros de los reportes de las violaciones en la UGEL de Condorcanqui y andan libres y absueltos los violadores. Obviamente debería pues haber una acción directa, ya deberían estar detenidos todos esos violadores, pero no, total impunidad que prácticamente es la complicidad del gobierno de Dina Boluarte con los violadores y la espalda nuevamente hacia la población acuaruna. Estoy seguro que si los violadores hubieran violado a 500 niñas en algún colegio de Lima o algún grupo de Lima, en cualquiera de los distritos, ya los hubieran colgado, estarían pidiendo la cadena perpetua, los tendrían con detención preventiva a todos. Pero como se trata del pueblo acuaruna, con este discurso clasista, con este discurso anti-indígena que desconocen y son capaces de afirmar que en el Perú no existen pueblos originarios. Y obviamente, este es un pueblo originario, con 281 comunidades a lo largo de las riberas de los ríos, ¿sí? Entonces, me parece que yo quiero, con esto, quiero sacar adelante esto y que suene, y que resuene en todo el país, porque yo sé que si bien es cierto, hay gente que no le importa, y hay otros que se alegran de la desgracia de este pueblo, porque los pueblos originarios hay gente que piensa que no deberían de existir, y hacia ellos apuntó el desastre de Dina Boluarte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que se había direccionado este ataque hacia los pueblos quechuas y aymaras, que se había direccionado. Cuando se direccionó esta masiva forma de, como quien dice, cortarles las capacidades reproductivas en forma arbitraria e ilegal por parte de el ahora disque congresista Guinaga, que era parte de la política del gobierno de Alberto Fujimori, porque una ONG transnacional lo sobornó para que lleve adelante esta castración masiva de 300.000 mujeres. También los direccionaron hacia la población quechua y aymara en ese momento. Es decir, existe esto mismo que uno se aterra a ver cómo en el norte de América, en Canadá, los indígenas fueron infectados de viruela en una guerra biológica para destruirlos. Después salieron a pedir disculpas, después que ya no existían. Salieron a pedir disculpas por estas atrocidades que hicieron de la biología y de las enfermedades. Entonces, con el cuento que los indígenas tenían frío, fueron a regalarles frazadas infectadas de viruela, ¿sí? Han desaparecido tantas comunidades
en el mundo tantas comunidades nativas que la verdad que a mí me da una verdadera suspicacia pensar que es muy probable que estas infecciones de VIH y este ataque directo contra la población Wajún en la Amazonía peruana sea un acto premeditado, un acto directamente direccionado contra el pueblo Wajún. Miren, en Estados Unidos hubo un momento en que se habló de la fiebre del oro. Entonces, cuando estaban en esta fiebre del oro, justamente encontraron grandes yacimientos mineros debajo de las tierras de los apaches, de los sioux, de los indios navajos y de una gran comunidad de indígenas que eran los habitantes de el territorio que hoy ocupa los Estados Unidos como república. Entonces comenzó la persecución contra los pueblos originarios de Norteamérica, contra los Sioux, contra los Pieles Rojas y todas estas comunidades extraordinarias que habitaron Norteamérica. Entonces, como sabían que debajo de sus tierras, y ellos eran muy defensores de la tierra también, entonces comenzaron a acusarlos de todo tipo de infamias para poder desaparecerlos. Y muchos los desaparecieron. Por ejemplo, los Pieles Rojas desaparecieron del mundo. Esta etnia de Pieles Rojas, ¿sí? Hay otros que todavía se conservan. Hay grupos que los encerraron en jaulas llamados albergues indígenas en los Estados Unidos, ¿ya? Y todo, ¿por qué? Por la fiebre del oro. La fiebre que hay en el Perú con respecto a los territorios acuarunas es la fiebre blanca. Porque en los territorios que ellos ocupan son los mejores territorios para el sembrío de por este acto siniestro que está haciendo el gobierno contra la comunidad acuaruna. Los quieren sacar de ahí. Están presionando para sacarlos de ahí, para ponerlos a mendigar por la región, pero que les dejen esos territorios, que hay convenios internacionales. Estas son unas zonas reservadas. Son unas zonas que, según los códigos, pertenecen al pueblo acuaruna y ellos son los que lo manejan, el territorio, porque esta es una comunidad, ¿ya? No están divididos en propiedad para cada uno de ellos, pero sí es un territorio de ellos, que ellos son los que lo manejan. Pero es el lugar de la coca, ¿sí? O sea, es la unión de la Amazonía con la montaña, con la verde Amazonía, con la cordillera. Entonces, ese es el punto. Entonces, tenemos que hacer sonar esto para que no puedan destruirlo, porque cuando se le venga encima la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando venga encima los acuerdos amazónicos y todas las instituciones que están, no van a poder. ¿Qué están tratando? Silencio. Entre el silencio, como los ladrones que siempre buscan ese descuido, ese silencio para poder hacer sus actos. Asimismo, silencio mediático, silencio social, y entonces ellos avanzan. Así como durante 14 años porque yo no había oído de esto, ¿sí? 14 años nos escondieron esta desgracia. Y el ministro, tratando de culparlos a los acuaruna, tratando de la infamia de culpar a las víctimas y haciendo parecer a las víctimas como los causantes del desastre y a los victimarios como víctimas que habían sido violados prácticamente por las prácticas culturales de las niñas Wajún, ¿sí? O sea, todo este escenario de 14 años de olvido, 14 años de encubrimiento de la prensa, porque muchos periodistas no se atrevieron a hablar, ¿sí? Y sale esta olla podrida. Sin embargo, yo no he visto que a través de la prensa, aunque veo poca prensa, pero yo no he visto en ningún diario, en las portadas, porque veo los diarios de las portadas, y en ninguno de esos diarios nos muestra este salvajismo.
han quemado las pruebas, están libres. Hay todo un historial que se conoce sobre todo el desarrollo de este desastre humanitario, y sin embargo la prensa calla, el gobierno calla. Con mis hijos no te metas, al parecer no los consideran sus hijos y al parecer ni siquiera los consideran madres y padres, porque este colectivo, con mis hijos no te metas, que sonó fuerte defendiendo que son conservadores, sí está bien, que no quieren que ataquen a los niños, está muy bien, pero los niños guajún, ¿qué? Las niñas guajún, ¿qué? O sea que por ser indígenas no figuran en la defensa de con mis hijos no te metas. O sea que, ¿qué pasó con los defensores de la familia? ¿Qué pasó aquí con los que se dicen defensores de la familia, que se dicen incluso los pro vida? ¿Qué pasó con los pro vida? Yo me pregunto. ¿Qué pasó con los pro vidas? Ellos no tienen derecho a vivir. O sea que el movimiento pro vida es solamente para quienes. O sea, no abarca también el derecho a la existencia del pueblo guajún y de las comunidades de los pueblos originarios de la Amazonía y de los Andes. ¿Ah? Me queda esa pregunta. ¿Por qué no intervienen y por qué no hacen presión a través de sus organizaciones, que yo reconozco que son fuertes? Son fuertes. Cuando hacen sus marchas hacen tremenda cosa, ¿sí? ¿Por qué no pueden pronunciarse ante las atrocidades cometidas contra las niñas guajún? Con sus hijos tampoco se metan, ¿sí? Hay que tener en cuenta este detalle. No se han pronunciado. Sabemos que muchas de estas organizaciones incluso participaron de la campaña fujimorista. Participaron de la campaña y algunas de esas organizaciones eran de los que llevaban hasta sus abuelos a votar, ¿sí? Bueno, pero está el sentido, no importa su posición, su posición política, pero estamos ante un hecho humanitario, estamos ante una situación donde hay personas, porque les aseguro que los pueblos guajún no leen ningún libro de política. La política de ellos es su diario vivir, su relación con la selva, su forma de cosechar sus alimentos, de alimentarse, de vivir en comunidad, ¿sí? Y entonces, ¿por qué tienen que pagar como víctimas la inercia social y la inercia de estas organizaciones? Que de verdad, y también por eso yo tampoco me voy a quedar callado. Y voy a estar sacando a la luz todo esto, entre otras cosas, ¿sí? Pero voy a sacar un poco de tiempo para sacar a la luz toda esta infamia que se hace contra el pueblo guajún. Ojalá que le llegue este video a alguna de las personas de la comunidad y que me contacten para comenzar a hacerles entrevistas constantes a través de estos sistemas de comunicación, para que mucha gente pueda entender qué es el pueblo guajún, cómo viven y cuáles son sus verdaderas costumbres, qué es lo que tienen dentro de su forma de visión del mundo, y conocer un poco acerca de todas estas extraordinarias culturas que existen en nuestro territorio y que son nuestros compatriotas, que son nuestra gente y que viven allá. No hablan castellano, gran parte de ellos no hablan castellano, pero tienen su propia lengua, es decir, tienen ese privilegio de tener una lengua única, y algunos sí son bilingües. Entonces, más apuntando a ellos, o a que alguno de los bilingües pueda traducir a de pronto algunos de los dirigentes del pueblo guajún, sería extraordinario poder entender también. Ya sabemos cómo es el discurso de boca del primer ministro, ya sabemos cómo es el discurso de boca de la presidenta de la República, de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, todo el discurso en contra del pueblo guajún. Ahora falta oír a la otra parte, oír en forma directa al pueblo guajún qué es lo que dicen de su realidad. Por ejemplo, la persona que estuvo en el video, que pudimos compartirlo, obviamente es una persona de la zona, es una persona, si no es guajún, es una persona muy allegada al pueblo guajún, que siente el pueblo guajún en sus venas y que además se ve en sus rasgos físicos que tiene características étnicas del genotipo de la región, ¿sí?
Entonces, vamos a esperar qué pasa, ¿ya? Y vamos a seguir publicando esta circunstancia, esto que está pasando, que es una atrocidad, son crímenes de lesa humanidad contra un pueblo que vive y quiere seguir viviendo en la región donde vivieron sus ancestros y donde deberían estar, porque además han sido unos extraordinarios guardianes de la zona. Hay mucho que aprender de las comunidades y los pueblos. No solamente hay para aprender de la tecnología, que es extraordinaria. Deberíamos aprender muchas cosas porque, entre otras, los pueblos originarios saben cómo convivir con la naturaleza. Saben cómo subsistir con lo que da su entorno. Mire qué extraordinario. Nosotros para comer tenemos que traer del otro extremo del mundo, aquí. Ellos con lo que da su entorno pueden vivir bien. Eso es extraordinario. Si se aprovecharía solamente ese principio y ese concepto, se abarataría todo. ¿Por qué? Porque pudiésemos ver cómo hacen los wajún, por ejemplo, para poder vivir de lo que da su entorno. Qué extraordinario que sería que en cada distrito del país, en cada lugar, la gente pueda saber vivir con lo que da su entorno. Sería formidable, no tendrían que traer desde el otro extremo del mundo para poder vivir. Seríamos independientes, ¿sí? Hay que aprender más de estos pueblos y ahí los invito a la reflexión. En cualquier momento estaremos por acá nuevamente. Bueno, nos vemos y gracias por participar. Gracias.